El 4 de noviembre de 1922, el equipo liderado por el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los hallazgos más importantes de la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Todo comenzó cuando un joven que trabajaba colocando vasijas de agua para los obreros notó una irregularidad en el suelo rocoso. Al excavar, encontraron los escalones que conducían a lo que más tarde se identificaría como la tumba KV62, casi intacta después de 3000 años. Carter no quiso revelar el hallazgo de inmediato, ordenó cubrir la escalera y envió un telegrama a su patrocinador, Lord Carnarvon, quien llegó semanas después, el 23 de noviembre. Finalmente, el 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño agujero en la entrada de la tumba, introdujo una vela y observó el interior. A la pregunta de Lord Carnarvon sobre qué veía, respondió con su famosa frase: "Veo cosas maravillosas". Sé que se dice como Lord Carnarvon o una cosa así, pero a este punto le voy a empezar a llamar Lord Carbón, la verdad. El descubrimiento fue monumental: joyas, muebles, estatuas y, por supuesto, el sarcófago del joven faraón. Sin embargo, la euforia del hallazgo fue pronto eclipsada por una serie de fallecimientos inexplicables que alimentaron una leyenda que capturaría la imaginación: la maldición del faraón. La creencia empezó a cobrar fuerza tras la despedida de este mundo de Lord Carbón. Poco después de la apertura de la tumba, sufrió una picadura de mosquito en la mejilla, la cual se infectó tras afeitarse. La infección se agravó y desarrolló sepsis y neumonía, falleciendo el 5 de abril de 1923. Lo que terminó de avivar la leyenda fue la observación de que Tutankamón tenía una lesión en la misma mejilla. La coincidencia fue suficiente para que se hablara de una maldición dirigida a quienes perturbaran el descanso del faraón. Pronto otros fallecimientos se asociaron con la tumba. El ejemplo que más me conviene explicar para este video es el del millonario estadounidense George Jay, quien visitó el sitio y se fue a otra vida poco después de una neumonía repentina. Con el paso de los años y el creciente interés del público por la misteriosa serie de fallecimientos tras la apertura de la tumba de Tutankamón, científicos de diversas disciplinas comenzaron a buscar explicaciones más racionales que una maldición sobrenatural. Fue entonces cuando surgieron hipótesis que justificaban los fallecimientos con sucesos biológicos, proponiendo que la tumba, cerrada durante más de 3 milenios, contenía una atmósfera potencialmente peligrosa para los humanos, repleta de microorganismos con propiedades terribles para nosotros. Los egipcios creían en la vida después de la vida, y como parte de sus rituales funerarios colocaban alimentos, vino, aceites, lino y objetos personales dentro de las tumbas. Ahora imagínense, todas estas sustancias son orgánicas y las están colocando en condiciones de oscuridad, humedad y falta de ventilación. Esto no es más que un excelente caldo de cultivo para microorganismos. Uno de los más mencionados es Aspergillus flavus, un productor de esporas microscópicas que, al ser inhaladas, pueden causar infecciones severas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos que están pasando por quimioterapia. Este tipo de infección fúngica se conoce como aspergilosis y puede manifestarse con síntomas que van desde una congestión respiratoria hasta hemorragias pulmonares, e incluso, en casos más graves, la pérdida de la vida. Se ha sugerido que algunos de los miembros del equipo de Carter presentaban condiciones preexistentes como asma o problemas respiratorios, lo que habría hecho vulnerables a estas personas frente a una infección así. De hecho, no es la primera vez que se asociaba un brote de fallecimientos con la exposición a esporas antiguas. Un caso similar tuvo lugar en la década de 1970, en Polonia, cuando un grupo de arqueólogos abrió la tumba del rey Casimiro IV. De los 12 que participaron en la excavación, 10 se nos fueron a la otra vida en pocos meses. La prensa polaca se refirió a esto como la maldición jagellónica. Sin embargo, investigaciones posteriores hallaron presencia de Aspergillus en la tumba, lo que llevó a pensar que los fallecimientos podrían haber sido causados por la exposición a ese hongo y no por una supuesta maldición. Volviendo al caso egipcio, los científicos modernos han recopilado evidencia indirecta de la presencia de estos microorganismos en la tumba de Tutankamón. Por ejemplo, algunos objetos y restos momificados presentan colonias visibles de hongos o mohos. Además, el entorno cerrado y oscuro habría sido ideal para preservar esporas durante siglos. Actualmente se conoce que ciertas esporas fúngicas pueden permanecer viables durante milenios, esperando apenas unas condiciones mínimas de humedad para activarse. Sin embargo, esta hipótesis también ha recibido críticas. El epidemiólogo Miller, de la Universidad de Hawái, sostuvo que es poco probable que las esporas hayan tenido un efecto tan terrible. Según sus análisis, las condiciones sanitarias del Egipto de
1920 eran tan deficientes que probablemente había más riesgo de enfermarse fuera de la tumba que dentro de ella. Además, argumentó que la correlación entre los fallecimientos y el contacto con la tumba era más anecdótica que científica, ya que muchos miembros del equipo de Carter vivieron décadas después del hallazgo, incluido el propio Carter, quien falleció en 1939 por causas naturales, 17 años después de la apertura. Esto quiere decir que haya estado el hongo no dentro de la tumba. De todas formas, la disque leyenda o mito no eran más que una serie de coincidencias que no llevaban a nada. Incluso, algo interesante es que no se encontró ninguna inscripción maldita dentro de la tumba, a diferencia de otras sepulturas egipcias donde sí aparecían advertencias escritas. En la de Tutankamón no había ninguna frase que sugiriera una venganza sobrenatural. Esto debilita todavía más el argumento de una maldición intencionada, aunque no impidió que los rumores siguieran creciendo en la cultura popular. Pero ¿qué tal si les dijera que hoy, ese mismo hongo que se cree estuvo involucrado en varios sucesos terribles, se ha convertido en una increíble promesa terapéutica? Así es, se le ha buscado un enfoque distinto a esta especie de Aspergillus. Resulta que un equipo de investigadores, liderado por la Universidad de Pensilvania, ha descubierto en este hongo una nueva clase de moléculas con potencial anticancerígeno. Estas sustancias, bautizadas como asperigimicinas, pertenecen a un grupo de compuestos conocidos como RIPS, moléculas con gran potencial terapéutico. En este caso, son producidas por las células del hongo y luego modificadas químicamente para adquirir funciones específicas, y todo esto dentro del organismo. Purificar estas moléculas fue un reto importante, en parte porque hasta ahora se habían encontrado muy pocos RIPS en hongos y muchos fueron mal clasificados en el pasado. Sin embargo, los investigadores lograron aislar 4 asperigimicinas con estructuras muy complejas. 2 de estos compuestos demostraron una notable capacidad para destruir células de leucemia en pruebas de laboratorio, pero la verdadera innovación vino al modificar una de ellas mediante la adición de una molécula grasa similar a la que se encuentra en la jalea real, la sustancia que alimenta las larvas de abeja. Esta modificación mejoró significativamente la eficiencia del compuesto, al punto que su actividad fue comparable a la de fármacos reconocidos como la citarabina y la daunorubicina, ambos usados actualmente para tratar la leucemia. Para entender cómo las asperigimicinas ingresan a las células cancerosas, el equipo analizó la función de varios genes en las células afectadas. Uno en particular, llamado lo que sea esto, resultó crucial, ya que actúa como una especie de canal que permite que las moléculas salgan de los lisosomas y lleguen al interior de la célula, donde pueden ejercer su efecto. Se preguntarán, ¿qué es un lisosoma? Según tengo entendido, resulta que cuando un compuesto como la asperigimicina entra en una célula, no siempre llega al sitio donde debe de actuar. Muchas veces lo que sucede es que la célula envuelve la molécula en una burbuja llamada vesícula y la lleva al interior. Esa burbuja luego se fusiona con un lisosoma que intentará digerir lo que haya dentro, como si fuera basura. Entonces, claro, es esencial que haya un canal que permita la salida de las cosas que no queremos que sean digeridas por el lisosoma. La adición de la molécula grasa parece facilitar el paso de las asperigimicinas por este canal, haciendo que el compuesto sea más efectivo. Una vez dentro de la célula, las asperigimicinas interfieren con la formación de microtúbulos, componentes esenciales para la división de las células. Al bloquear este proceso se detiene la proliferación de células cancerosas. Lo más alentador es que estos compuestos mostraron una alta especificidad al actuar contra las células de leucemia sin afectar células de otros tipos de cáncer, como el de hígado o pulmón, ni tampoco alteraron microorganismos beneficiosos. Esta selectividad es un rasgo muy deseado en el desarrollo de fármacos, ya que podría reducir significativamente los efectos secundarios. Finalmente, el estudio también identificó genes similares al que produce las asperigimicinas en otros hongos, lo que sugiere que podrían existir muchas otras moléculas con potencial terapéutico esperando ser descubiertas. El próximo paso es probar estas sustancias en modelos animales y, eventualmente, en ensayos clínicos con personas. Es increíble cómo se suele ver de forma tan negativa el concepto de hongo en muchos entornos. Ya vimos que definitivamente pueden ser terribles bajo condiciones concretas, pero a su vez pueden ser excelentes aliados si los utilizamos en otras circunstancias. Definitivamente todo depende del enfoque que les queramos dar, y actualmente el estudio terapéutico de los hongos no es nada nuevo. Cada cierto tiempo se encuentran en ellos más compuestos interesantes. Con decirles que hasta se han visto útiles hongos marinos, veremos qué saldrá en los próximos años. En fin, si quieren saber qué son exactamente los hongos y aprender sobre gran cantidad de cosas relacionadas a ellos, los invito a ver el video que está saliendo en pantalla. Muchísimas gracias por todo, hasta la próxima.